una de las cosas que más odiaba de beber era el siguiente día. El dolor en mi cuerpo, el dolor en mi garganta, incluso el dolor de cabeza es simplemente insoportable. Mis piernas se sentían agotadas. Por Dios, incluso mi cuero cabelludo duele. La luz del sol traspasa las ventanas que, para mi mala suerte, olvidé cubrir con las cortinas. Me muevo en la cómoda cama, estirándome y quejándome por el dolor en mí, hasta que siento cómo algo vibra. Me muevo por el sitio, tanteando las sábanas y la colcha que me cubre, buscando mi aparato. Logro llegar hasta la mesa de noche, tomándolo en mis manos. Al ver la hora, esta marca las 10 de la mañana, lo que para mí es una hora temprana considerando el estado en el que me encuentro. Visualizo el nombre de Charlotte en aquella llamada entrante y, ajustando bien las almohadas bajo mi cabeza, me acomodo mejor, aclarando mi garganta. Dime. Mi voz sale baja y ronca, mi garganta doliendo un poco. Oh, lamento la interrupción, Su Alteza Real. Charlotte habla sarcástica, así que me muevo nuevamente colocándome boca abajo. ¿Apenas te estás despertando? Quería seguir durmiendo. Son mis palabras. Frunzo el ceño cuando me doy cuenta de algo inusual en mí. Muevo la colcha que me cubre y observo mi cuerpo. ¡Dios santo! Pensé que había sido un sueño. ¡Charlotte!, me exalto sentándome en la cama. ¡Oh, la voy a matar! Oye, yo solo quería invitarte a desayunar. Charlotte habla del otro lado, así que regreso a mí. Quiero decir, lo siento, sí, iré. Espérame. Corto la llamada de inmediato, golpeando mi frente por la tontería que acabo de hacer. Los recuerdos de la noche anterior llegan a mi cabeza y con todo eso, el fuerte golpe a mi ego y mi moral, pues acabo de cometer el mayor error de mi vida. Miro a los lados y me doy cuenta de que sus cosas no están por ningún lado. No solo dejó marcas, también es poco decente. Se fue sin decir nada, como si yo fuera una cualquiera. Idiota. Bajo de la cama y al tener toda la colcha enredada en mis piernas y cuerpo, resbalo y caigo, golpeándome con fuerza en el costado, pero aquel dolor es pasajero, considerando el que ya sentía en mi cuerpo. Camino hecha una furia hasta el baño, mirándome al espejo. ¡Oh, estoy tan furiosa con ella! Cubro mi boca con mis manos, mirando mi cuerpo. Se lo dije, le advertí que no dejara marcas, pero para ella fue un reto. Frin no solo me ignoró, también dejó huellas en mis brazos al aferrarse con fuerza. Me giro un poco y noto otras señales en mi espalda. Incontrolable y desafiante, así es ella. Pero qué bien lo hace. Muevo mi cabeza a los lados y trato de olvidar lo que sucedió, metiéndome a la ducha para tratar de despertar la parte aún sobria de mi cuerpo. Tomando un baño rápido, vistiéndome apropiadamente, salgo de la habitación en busca de mi prima. Ella obviamente no debe de saber lo que ocurrió, nadie puede. Aquello es un error que no volvería a suceder. Al entrar al elevador, me observo en el espejo, verificando que no se noten marcas en mi cuello. A pesar de que el día había amanecido caluroso, debía tener puesta ropa holgada, pues la inútil dejó marcas hasta en mis hombros. Estúpida. En cuanto salgo del elevador, camino hasta el restaurante. Iba caminando tan rápido que no me di cuenta de que alguien más iba saliendo con una pequeña bolsa, así que choco con esta persona, tirando todo al suelo. Maldición, lo siento, me disculpo, inclinándome para levantar las cosas. Sin embargo, es una pérdida, pues llevaba comida y toda se tiró al suelo. Vaya, se disculpa, eso es algo nuevo. Al escuchar su voz elevo mi mirada, encontrándome con sus ojos en mí. No comiences, susurro, colocándome de pie y haciéndome a un lado, pues una señora del servicio se acercó para limpiar. Frin y yo nos quedamos de pie, en silencio, observando a la mujer frente a nosotras,
quien nos sonríe con amabilidad. El ambiente entre nosotras es extraño e incómodo, algo que no quería que sucediera, algo que para mí es nuevo, pues jamás había ocurrido con alguien más. La cirujana aclara su garganta y se gira, haciendo que la mire. No hagamos de esto algo incómodo. Parpadeo varias veces, tratando de entender lo que dice. Quiero decir, anoche me excedí y quiero disculparme. Sí, en eso no te equivocas. Sujeto su brazo, alejándola de aquella mujer. Te dije que no dejaras marcas. Van a tardar en quitarse. Golpeo su hombro, mirando a los lados. Tú no te hagas la inocente, también tengo marcas. Habla, moviendo sus manos para señalar su cuerpo. Ya me disculpé. Vuelvo a golpear su hombro, escuchándola quejarse. Deja de golpearme. Me empuja, haciendo que varios nos miren con duda en sus rostros. Escucha, Becky, esto no tiene que ser incómodo para ninguna. Si no quieres mencionar nada, lo entenderé. No volverá a pasar si es lo que quieres. Habla bajo, manteniendo su mirada en mí. ¿Por qué siempre haces eso? Ella eleva una ceja y luego inclina su rostro, haciendo un sonido con su garganta, al parecer sin comprender mi pregunta. Siempre me dejas a mí tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Porque trabajo para tu madre? Por no mencionar que mi mamá está en su hospital. Frin habla seria, regresando a su tono de voz habitual cada vez que está en modo doctora estirada. ¿Quieres decir que soy yo quien da las órdenes? Sonrío. No quería sonar coqueta o insinuar algo más, pero por su sonrisa de lado, puedo decir que ella lo interpretó de ese modo. No tomes tantas agallas, sigo dando las órdenes aquí. Se cruza de brazos y da 2 pasos hacia mí, haciendo que retroceda. Lo mejor es que no vuelva a pasar. Bajo la mirada, cruzándome también de brazos. Debes concentrarte en tu trabajo, y yo debo concentrarme en lo mío. Lo de anoche solo fue un momento intenso. Bien, señorita Armstrong, susurra, llevando su mano hasta mi barbilla, elevando mi rostro para mirarme. Usted manda. Me guiña un ojo, alejándose un poco. Oh, y antes de que pienses que soy una insensible, el desayuno, señala el suelo ya limpio. Era para usted. Quería llevarle algo de comer. Anoche bebió mucho y perdió energía, pero veo que no tenía planes de esperarme en la cama. Sus palabras me dejan sin saber qué decir. Ella se aleja después de decir aquello, sin mirar atrás. Disfrute de la velada, hoy habrá otra cena. Son sus últimas palabras, alejándose del lugar. Balbuceos salen de mi boca, aún sonando en mi cabeza sus últimas palabras. Frin me daba otra nueva faceta de ella, pues ya la estaba juzgando por algo que ni siquiera tenía planeado hacer. Ella me iba a llevar desayuno a la cama. Nadie jamás había hecho eso conmigo. Corro detrás de ella para alcanzarla, la tomo del brazo y la acerco a un rincón del lugar. Frin me observa con una ceja elevada, sin entender lo que trato de hacer, y sinceramente ni siquiera yo sé lo que trato de hacer. No me trates como si lo que pasó anoche cambiara algo. Mis palabras salen firmes. Solo tuvimos relaciones. No me lleves desayuno, ni me des flores, ni cambies tu comportamiento. ¿Tiene miedo de enamorarse? Su sonrisa torcida aparece en su rostro, dándole un aire de orgullo. Giro los ojos, suspirando. ¿Cómo podría enamorarme de usted? No quiero que todo esto cambie algo. Usted misma lo dijo. No hagamos de esto algo incómodo. Me cruzo de brazos y ella hace lo mismo. Ambas nos miramos a los ojos, sin parpadear. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Por alguna razón, sentía fascinación por el cambio de palabras que siempre hacía conmigo. Cuando me trataba de usted, la hacía ver profesional, pero cuando me trataba con más familiaridad, todo parecía normal entre nosotras. Sin embargo, su pregunta me deja en un bucle de respuestas, haciendo que recuerde todo lo que sucedió la noche anterior
y agradezco no haber estado tan ebria como para olvidarlo. Había pasado mucho tiempo desde mi última conexión íntima, y lo que ocurrió con Frin fue completamente inesperado. Y honestamente, fue sorprendente. Frin sabe lo que hace, sabe qué decir y cómo actuar. Conoce bien cómo generar conexión con apenas un suave toque. Nunca imaginé que alguien como ella disfrutara de una entrega tan intensa, pero vaya que lo hace. Y no puedo negar cuánto me fascina eso. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Giro mi rostro rápidamente cuando escucho la voz de Charlotte. Ella se acerca con sus brazos cruzados, mirándonos con curiosidad. Becky, te he estado esperando un largo rato. Ya iba en camino. Estaba hablando con Frin. Es mi respuesta rápida. ¿Están discutiendo?, pregunta con curiosidad. No, solo... Sí, interrumpo a Frin. Ha dañado mi bata playera. ¿Sabes lo costosa que es? Le estaba diciendo que es una inepta que no sabe lavar una simple bata. Tan simple que menciona su costo. Frin habla sarcástica, mirando a otro lado. Ustedes dos deberían dejar de discutir. Charlotte hace énfasis en esa última frase. Tengo entendido que Amanda ya las tiene al tanto, así que no creo que quieran que las suspendan nuevamente. Mi prima me mira acusatoriamente. Tú deberías tener tu expediente limpio de suspensiones. Y tú sabes bien que tu puesto de trabajo está en juego si sigues discutiendo con Becky, señala a la cirujana, quien solo mueve la cabeza alejándose del lugar. Tus padres nos están esperando. Camina. Me mantengo en silencio, caminando a su lado sin decir muchas palabras. Al acercarnos hasta la entrada del restaurante, ella me sujeta de la mano, mirándome fijamente, buscando en mi mente las respuestas que quiere. Sin embargo, evito dárselas. Ten cuidado con lo que haces. Son sus simples palabras, caminando hasta el interior del restaurante. Suspiro y frunzo el ceño. Ella nuevamente estaba opinando sobre lo que debería o no debería hacer, y me frustraba demasiado. Entendía bien que Charlotte quería cuidar de mí y de la familia de la que venimos, pero no puede solo opinar y dar por hecho que haré lo que me dice. Ni siquiera hago lo que mis padres dicen, porque ellos bien saben que soy la dueña de mis decisiones. Sin embargo, pareciera que Charlotte recibe algún pago por estar al tanto de lo que hago, como si cuidara cada cosa que estoy pensando. Camino hasta la mesa en donde se encuentran mis padres y mi tía, todos emocionados por la cena de la noche anterior y el premio entregado a mi prima. Hoy habría otra cena para continuar con los reconocimientos, y ya los tres estaban hablando de quiénes lo merecían y quiénes no. Por otro lado, me mantengo en mi lugar, comiendo en silencio mientras repaso una y otra vez todo lo que sucedió anoche. No solo tuve relaciones con Frin, también nos duchamos juntas y terminamos durmiendo en la misma cama, y todo se sentía tan natural entre nosotras que parecía sorprendente la incomodidad que nos invadió en cuanto nos vimos hace un momento. Sin embargo, aquel tema era vago en mi mente, pues lo único en lo que podía pensar era en la forma en que nos conectamos, en sus gestos, sus palabras, en cómo se sintió todo tan intenso y real. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Por supuesto que quería intentarlo de nuevo, pero supongo que primero ambas debemos hablar y establecer reglas, pues aquello no es un tema que deba salir a la luz. Y segundo, no quería que ella involucrara sentimientos. Por mi parte, estaba muy segura de que jamás me enamoraría de ella. ¿Tú qué piensas, Becky? Mamá chasquea los dedos, haciendo que salga de mis pensamientos y la mire, sin entender de qué habla. Entonces, ¿qué? Papá se ríe de mi pregunta y mamá me mira con una ceja elevada. ¿Qué piensas de pasar hoy el día en la piscina? Aún falta para la cena y muchos se reunirán allí. Por un instante me emociono al pensar en que podría disfrutar de un día relajante, pero luego recuerdo que la intensa de Frin dejó marcas en mi cuerpo.
Oh no, es solo que... tartamudeo, buscando el modo de salvarme de aquella situación. No tengo muchas ganas. Estabas emocionada por esto. Papá habla, así que lo miro haciendo una mueca. Sí, es que tengo este asunto femenino que dudo mucho tú lo tengas, y mamá o mi tía recuerden en su adolescencia. ¿Me acabas de decir vieja?, mi tía pregunta incrédula, a lo que papá suelta una fuerte carcajada. Qué malos modales, niña. Respétame. Ay, déjala. Papá palmea el brazo de mi tía, riendo. Bueno, cariño, aún puedes tomar el sol y relajarte. Él insiste. Nuevamente niego, bebiendo de mi vaso de jugo. No, estoy bien así. Además, son sus colegas, yo me perderé por ahí. Respondo, tratando de sonar natural. Sabía que ellos no iban a continuar insistiendo, pero también, al notar la mirada de Charlotte sobre mí, sabía que ella quería hacerme muchas preguntas. No sabía si revelarle lo que sucedió o simplemente seguir enojándome con ella cada vez que se mete en mi vida. Pero no podía solo tomar aquel tema tan a la ligera. Mamá tenía un gran aprecio por Fryn, pero Amanda Armstrong ha dejado muy claro que con su hija nadie puede meterse. Al terminar aquel desayuno, regreso a mi habitación y me cambio de ropa, buscando una camisa de mangas largas y cuello de tortuga, pues tampoco quería morir de calor con un suéter grande. Decido no decir a dónde iré y, caminando en silencio, me dirijo hasta el bar de la piscina. Al menos quería relajarme de este modo. Ni al spa podía ir. Salvaje. Tomo lugar en una de las bancas de madera y le hago una señal al hombre que atiende. Pido mi bebida y me concentro en un punto de la mesa, mientras los recuerdos de mi encuentro con Fryn vuelven a mi mente. Mis mejillas se calientan al pensar en lo vivido, y no puedo evitar desear repetir esa experiencia. Algo bueno tenía que hacer por mí. ¡Becky! Muevo mi rostro hacia la voz y casi giro los ojos al mirarla. Samantha se acerca y me abraza, tomando lugar en la banca a mi lado. ¿Qué haces por aquí?, quería responderle sarcásticamente, pero en cuanto el hombre coloca el trago frente a mí, sujeto el vaso y lo muevo, sonriendo. Claro. ¿Tú qué haces aquí?, pregunto sin mirarla, dando un sorbo a mi piña colada. Quería tener un día relajante, algunas veces es bueno. Desvío mi mirada y observo alrededor. Oh, no la busques, está descansando. Dijo que estaba agotada. Ella responde observando el menú frente a ella. Quiero una piña colada. Gracias. Le habla al hombre, sonriendo. No sé de qué hablas, susurro, moviendo la pequeña sombrilla que decora mi vaso. ¿No deberías estar con Fryn? Samantha me mira con el ceño fruncido. Se supone que eres su invitada. ¿Debo mirar mientras ella duerme?, responde sarcástica. Soy su invitada, pero tampoco la iba a obligar a que viniera. Además, ambas nos damos nuestro espacio. Es bueno para nuestra relación. Habla calmadamente. Casi me ahogo con la bebida cuando escucho eso. Limpio mis labios con mi mano, mirándola. ¿Relación?, pregunto sorprendida. Samantha se ríe y asiente. De amistad, aclara casi sin parpadear. Somos muy buenas amigas, pero sé que ella necesita su espacio, al igual que yo. Quería descansar y yo no. Ella está en su habitación y yo estoy aquí. Amistad. Hace énfasis en la palabra, causando que aclare mi garganta. El bartender coloca la bebida frente a ella, quien alegre la recibe y le da un largo trago. ¿Puedo hacerte una pregunta?, hago una señal al joven pidiendo otra piña colada. ¿Puedes?, ella responde, concentrada en su bebida. ¿Por qué terminaron? Parecen llevarse muy bien. Samantha sonríe, moviendo su cabeza. Oh, eres quisquillosa. No comprendo su respuesta. Pasa la palma de su mano por la mesa, suspirando. Ahora entiendo. ¿Quieres información? Frunzo el ceño sin entender. Está bien, te diré por qué soy genial.
Abro mi boca para hablar, pero luego me muerdo la lengua, evitando mencionar algo indebido. Mi piña colada llega, así que giro mi cuerpo para estar de frente a Samantha. Frin y yo terminamos porque no estábamos en nuestro mejor momento. Habla bajo, jugando con el portavasos de la mesa. Ella estaba pasando por un momento muy tenso y no necesitaba en ese instante a una novia, necesitaba una amiga, y yo jamás sería egoísta con ella. Inclino mi cabeza sin entender. No comprendo, confieso, notando su sonrisa sin ninguna pizca de ánimo. Nos conocemos desde la universidad y nos gustamos de inmediato. Nuestra relación fue larga y muy bonita. Habla, perdida en sus pensamientos. Duramos 3 años. Abro mis ojos en sorpresa y mi boca no puede cerrarse. Pero ocurrieron eventos desafortunados que causaron en ella un enorme caos. Frin no siempre ha sido así como la ves. Ella era otra persona. Samantha me mira. No puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue. Trago grueso, sintiendo cómo mi pecho se contrae. ¿Su mente se quebró tanto al punto de querer terminar contigo? Pregunto con curiosidad. Yo terminé con ella. Nuevamente, la sorpresa llega a mí. Quería que lo nuestro funcionara, pero ella necesitaba volver a sanar. No podía solo obligarla a que hiciera algo por lo nuestro. Necesitaba ponerme en sus zapatos. Así que le dije que podíamos ser amigas. La acompañaría en su camino de sanación. ¿Y lo ha logrado? Su sonrisa causa que me den escalofríos. Samantha niega, bajando la mirada a su vaso. Frin se aferra mucho a lo que ama, susurra. No suelta nada hasta que ella misma se dé cuenta de que no funciona. Susurra, pasando su dedo por el borde de su vaso. Aún le falta mucho por sanar. ¿Te refieres a su madre? La enfermera me mira, asintiendo. Y a muchas otras cosas. Sus palabras me dan curiosidad. Frin no suelta hasta que ella misma se dé cuenta de las cosas, repite, tomando mi mano. Por eso los chicos y yo la cuidamos mucho, sabemos lo complicado que ha sido todo para ella. Y yo complico más las cosas, susurro, alejando mi mano de ella, bebiendo un largo trago de mi piña colada. No lo haces. Me termino toda la bebida, mirando a la mujer sin entender muy bien. Le das un cambio a su vida. Cada discusión es un tema distinto para que ella no se agobie con sus pensamientos, y cada encuentro entre ustedes es un tema de conversación por horas de ella hacia nosotros. Así que ayudas. ¿Ella habla de mí? Samantha asiente repetidas veces, haciendo un sonido con su boca. Mucho. Parece más obsesión que molestia por las discusiones. Se ríe de sus palabras. Pero si eso ayuda a que no piense tanto en su madre, para nosotros está bien. Nam constantemente repite que ya la hartamos. Ambas nos reímos de aquello, generando un ambiente distinto entre las dos. Nam es una persona que cuida mucho de Frin, eso es todo, pero créeme que también está agradecida. Sus palabras me dejan sin habla, pensando por un momento en todo lo que sucede entre la cirujana y yo. De hecho, todos apostamos. Pensamos en que ustedes dos van a terminar juntas. ¿Qué? Me río fuerte golpeando la mesa con mi mano. Eso sí es gracioso. No lo es. Samantha se ríe también. Tienen una química y tensión muy extraña. Comparten el mismo ego, pero sus personalidades son tan distintas. Discuten por tonterías y siempre se andan mirando. Ella pide otra bebida. O resuelven esa tensión, o terminan en una pelea sin sentido. Pero algo tiene que pasar. Aclaro mi garganta, enderezándome en mi lugar. Por no mencionar que siempre que llegamos a algún lugar, ella te busca, o tú la buscas a ella. ¿Eh? Pregunto, pero ella solo se ríe colocándose de pie. ¿Eso no te molesta? ¿Por qué debería? Lo nuestro terminó hace mucho. La veo como una amiga, nada más. Aclara sonriendo. Y creo que es a ti a la que le molesta.
¿Eh? Frunzo el ceño, mirándola. Iré a la piscina, quiero tomar el sol. Piensa en lo que te he dicho. Me guiña un ojo, comenzando a caminar. Sin embargo, se detiene un poco y me observa. Su habitación es la 75. Susurra, palmeando mi hombro, alejándose de mí. ¿Eh? Repito, mirando el suelo. Samantha se aleja de mí, así que la sigo con la mirada, aún descifrando lo que trató de decir. Aunque intentara tener un mal sentimiento hacia ella, se las arreglaba para agradarme en cualquier aspecto, y por sus palabras significaba que estaba siendo sincera. Sin embargo, me agobia pensar en que ella pensará que yo estaba celosa. Jamás he estado celosa, ni me molesta nada. Frin puede hacer con su vida lo que quiera. Decido irme del bar, no sin antes pagar lo que consumí. Y mientras camino, miro el suelo, repitiendo la conversación con la enfermera. Ella era tan distinta a los demás, pero aún así quería cuidar de Sarocha a toda costa. La curiosidad por la vida de Frin sigue estando viva en mí, pero evito mucho hacer preguntas de ese tipo, pues ya muchos me han demostrado que ese es un tema algo delicado. Y considerando que su madre está en coma, puedo entender bien por qué evita hablar. Tanto Billy como Samantha han recalcado que Frin no era así en años anteriores, y aquello genera mayor curiosidad en mí. ¿Qué pudo suceder para que ella se cerrara tanto? Sin darme cuenta, me encuentro en el elevador, presionando el nivel en donde se encuentra su habitación, mi cabeza aún llena de muchas dudas, llena de preguntas que quisiera hacer, pero aún hay mucho que ambas debemos hablar, y ese tema debe de quedar en segundo plano. Al llegar a la puerta de su habitación, suspiro 2 veces y pienso en lo que sucederá. Estoy tan perdida. Al tocar la puerta, espero varios segundos. Frin la abre, sorprendiendo mis palabras. Lleva una bata de baño y su cabello aún está húmedo por la reciente ducha. Parte de la tela se desliza ligeramente al moverse y ambas nos quedamos en silencio por unos segundos. Entonces, doy 2 pasos y entro a su habitación. No eres la comida que ordené, son sus palabras, rompiendo el silencio entre nosotras. Me permito admirarla por varios segundos, los cuales se sienten horas. Frin es una mujer muy hermosa, increíblemente atractiva e inteligente, con un carácter difícil, pero con un corazón enorme dentro de ella. Ellos dicen que yo le hago bien. Ella me dice que yo le hago bien. ¿Y si ambas terminamos lastimadas en esto? Yo ni siquiera sé qué es lo que quiero. Lo único que tengo muy claro es que la deseo intensamente, como quien prueba el helado más delicioso del mundo y no quiere dejar de saborearlo. Quería tenerla cerca, seguir discutiendo con ella, sentir su presencia, besarla hasta quedarme sin aliento. Tal vez ambas ganemos algo de esto. Sin decir ninguna palabra, la tomo del rostro y la acerco al mío, besándola con ganas, con anhelo, besándola con deseo. Tenía que aprender a dejar de arrepentirme por cada cosa que haga cuando se trata de ella, pues si quería que esto siguiera pasando, debíamos hacer las paces al menos. Al separarme, ella me sujeta de la cadera, respirando con dificultad. Esa es mi respuesta. Susurro. Frin inclina su cabeza un poco, al parecer sin comprender. Hacerlo de nuevo. La cirujana sonríe con complicidad, tomando mi mano con firmeza. Bien, ya aprendes a tomar decisiones. Se acerca, rozando mis labios con los suyos antes de abrazarme con fuerza. He estado pensando mucho en ti, dice mientras me eleva en sus brazos, llevándome hacia la cama. No puedo dejar de recordar tu presencia, tu energía, susurra, sentándose conmigo en el colchón y acariciando mi rostro con suavidad. No dejes marcas, le advierto, sujetando su cabello cuando sus manos suben por mi torso. Si lo haces, te las verás conmigo. Ella se ríe.
Su bata se ha deslizado un poco, dejando ver su piel húmeda, aún brillante por el agua. ¿Pensabas recibir así la comida que pediste? Pregunto, medio en broma. Ahora vas a decirme cómo debo vestir, responde en un susurro, acercándose para besarme suavemente el cuello. Prefiero verte sin bata, susurro, acariciando su rostro para que no se aleje. Sabes que tenemos que hablar, ¿no? Lo haremos después, responde, volviendo a besarme con intensidad. Por ahora solo quiero estar contigo. Sus palabras me erizan la piel. Sonrío con complicidad y bajo su bata, acariciando su espalda con ternura. Nos besamos con intensidad, su lengua guiando el ritmo, firme y segura. Frin me sujeta con suavidad pero con decisión, llevándose el control del momento. Mi respiración se agita por la emoción. Su boca no se separa de la mía. Me ayuda a ponerme de pie y luego me sienta de nuevo en sus piernas. Mientras se deshace de su bata, nuestras miradas se encuentran. Ambas estamos tan cerca, tan conectadas, que el mundo parece desaparecer. He estado con mujeres, me gustan las mujeres. Siempre he apreciado su belleza, pero el cuerpo de Frin tiene algo que me deja sin palabras. Ella se recuesta en la cama, guiando mis movimientos con firmeza. Entiendo lo que quiere y me acerco lentamente, sintiendo cómo la conexión entre nosotras crece con cada gesto, con cada mirada. Este se ha vuelto mi lugar favorito, dice, tomándome por la cintura mientras sube la mirada hacia mí. Oh cielos, susurro, con las manos sobre el colchón, sintiendo sus caricias. Sus besos siguen recorriendo mi cuerpo con una entrega que me deja sin aliento. Sus manos firmes en mi cintura me mantienen cerca. Me dejo llevar mientras cierro los ojos, completamente entregada a la experiencia. ¿Quién diría que estaría viviendo algo tan intenso junto a Frin Chankimja? Así, Frin, susurro mientras una oleada de emociones recorre mi cuerpo, haciéndome estremecer. Se siente demasiado bien. Podría volverme adicta a ti. Sonrío, acercándome para besarla, sintiendo cómo un suspiro profundo sale de ella. Y además, besas muy bien. Me mantengo en silencio, observándola, recordando la conversación con Samantha. Ella se mantiene concentrada en su techo, calmando su respiración. Frin y yo teníamos mucho por hablar, pero, por ahora, solo íbamos a disfrutar de la otra. No sabía qué clase de responsabilidad me estaban dando sus amigos, y ni siquiera yo comprendía por qué parecía haberla aceptado sin decir palabra alguna. Pero, si ayudaba a Frin a alejar aquellos pensamientos, lo haría. La estimo demasiado, y pensar que alguien tan talentoso y profesional como ella ha pasado por momentos tan oscuros me pone la piel de gallina. Al parecer, su vida no ha sido fácil, y todo parece indicar que las cosas solo se complican. Ella gira su rostro para mirarme, pero yo no la dejo reaccionar. Me acerco rápido a su rostro y la beso, acomodándome sobre ella. Sus manos recorren mi espalda con suavidad mientras nos besamos intensamente. Nos dejamos llevar por la conexión, tan fuerte que el mundo parece desvanecerse. Esto está realmente mal, pero qué bien se siente estar así con ella. Beso su piel con ternura, sintiendo cómo su respiración se agita poco a poco. Sus manos acarician mi cabello, guiando mis gestos con una cercanía que lo dice todo sin palabras. Desciendo por su abdomen, disfrutando cada instante del momento. Me arrodillo frente a ella, tomándola de las manos mientras Frin se acomoda, regalándome una sonrisa traviesa que antes me confundía, pero ahora me hace sonreír también. ¿Qué esperas?, pregunta, moviendo mi cabeza, pero me detengo. Vamos, Becky. ¿Eres siempre tan mandona?, pregunto con una sonrisa. Impaciente, susurro, acercándome con intención, besando su piel. Guarda silencio, dice, soltando un suspiro profundo mientras continúo. La observo en ese momento íntimo, con la cabeza hacia atrás,
los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Nuestra conexión era tan natural que parecía escrita por el destino, como si estuviéramos hechas para entendernos sin palabras. Jamás imaginé vivir algo así con ella, pero todo fluyó con tanta armonía que simplemente nos dejamos llevar. Mis manos se entrelazan con las suyas antes de recorrer su piel, sintiendo cómo su cuerpo responde con intensidad. Sus movimientos son instintivos, entregándose al momento con total confianza. La atmósfera se llena de emoción y pronto todo se vuelve calma. Me recuesto a su lado, hombro con hombro, observando el techo con una sonrisa tranquila. Antes de que pueda decir algo, ella ya está sobre mí, regalándome un beso suave y lleno de ternura. Si seguimos así, voy a colapsar. Frin susurra, sonriendo. Está apoyada en sus brazos, evitando colocar todo su peso sobre mí. Creo que tu comida se retrasó. Acaricio su hombro, mirándola a los ojos. O probablemente se cansaron de tocar el timbre. Ella se encoge de hombros, frunzo el ceño confundida. Creo que escuché la puerta, pero no estoy segura. Estaba muy concentrada. Qué distraída. Ambas nos reímos por nuestra pequeña interacción, compartiendo una complicidad inesperada. Jamás imaginé que fueras tan apasionada. Ella me mira sorprendida. Con ese carácter que tienes, pensaba que eras más reservada. Que tenga un carácter fuerte no significa que no sepa disfrutar, responde sonriendo. Tú también me sorprendes, te desenvuelves muy bien. Ambas nos quedamos en silencio, dejándonos llevar por el momento. Frin, sabes que tenemos mucho de qué hablar. Ella parpadea varias veces, alejándose para acostarse. Realmente no hay mucho de qué hablar, solo estamos pasando un buen rato. Son sus palabras, tomando una almohada para colocarla bajo su cabeza. ¿Qué es lo que debemos hablar? Lo que hacemos. Sé que esto no es algo serio, pero sabes bien que esto es más complicado. Trato de hacerla entrar en razón, colocándome boca abajo para poder mirarla mejor. Se supone que no nos agradamos. Yo no te agrado, ella aclara. Tú me agradas, es tu comportamiento el que me altera. Frunzo el ceño, suspirando. ¿Ves? Eres muy inmadura, Becky. Te tomas todo a la ligera. Porque no me gusta que me insulten. Tal vez contigo funciona así, pero no conmigo. Ambas somos muy diferentes. Nos quedamos en silencio, generando que el ambiente se tense. Discutes porque así lo quieres. A todo me respondes para que así yo lo haga y creemos una discusión tonta. Me siento en la cama, tomando la bata de Frin para cubrir mi cuerpo. ¿No puedes solo aceptar las críticas y ya? No, respondo rápidamente escuchando su risa. Puedes decirme las cosas en privado, sin necesidad de tener que humillarme frente a cualquiera. La humillación nos ayuda a crecer, Becky. Frin se sienta, tomando la manta sobre la cama para cubrir sus piernas. De la humillación tomamos el valor para avanzar. No estoy acostumbrada a eso. Me cruzo de brazos, desviando la mirada. Claro, siempre tuviste la dicha de hacer lo que se te da la gana y ser aplaudida por tus padres. La miro con los ojos muy abiertos, abriendo mi boca en indignación. Te felicito por tenerlo todo, Becky, pero si deseas ser una buena doctora, tienes que tolerar más críticas, los malos tratos y las humillaciones. Así lograrás crear tu lugar en el mundo. Ambas nos miramos, quedándonos en silencio. Y continuamos discutiendo. Rompo el silencio, colocándome de pie, comenzando a buscar mi ropa por el lugar. Esto no va a funcionar. Lo mejor será que ya no lo repitamos. Eso dijiste hace poco y míranos. Me quedo en silencio, colocándome el pantalón. Frin tenía razón. He repetido tantas veces que no volvería a hacer lo que sucedió con ella, y aquí estoy, colocándome la ropa después de tener relaciones. Suspiro en frustración y paso mis manos por mi rostro. Frin toma nuevamente su bata y se la coloca, sentándose a la orilla del colchón. Me toma de la mano y luego me acerca a ella,
dejando que haga lo que sea que quiere, mirándola a los ojos. Te repito, Becky, que haremos lo que quieras. Eres la hija de mi jefa y por supuesto sé que mi lugar de trabajo está en juego si esto llega a salirse de nuestras manos. Sujeta con fuerza mis 2 muñecas mirándome a los ojos. No te voy a obligar a nada, jamás lo haría, así que es tu decisión. ¿Es mi decisión definir esto como algo casual? Ella se encoge de hombros, soltando mis muñecas para apoyar sus manos en el colchón. Lo es. No pretendo etiquetarlo con algo más. Sus palabras son firmes. Me cruzo de brazos y la miro por varios segundos. Es obvio que me atraes. Tienes un cuerpo sexy y eres buena en lo que haces. Puedo decir lo mismo. Hablo bajo, notando cómo su sonrisa aparece. Tu carácter es terrible, así que dudo mucho que pueda involucrar sentimientos. Bien, estamos de acuerdo en algo. Mantendremos esto como algo sin compromisos. Se pone de pie, sujetándome de la cadera. Soy profesional en mi trabajo, así que no olvido lo que debo hacer. Desde ahora serás mi mano derecha. Abro mis ojos en sorpresa. Que tengamos algo entre nosotras no significa que olvidaré mis promesas. Tienes que aprender a superar tus miedos. Sé que tu carrera es importante. No estoy segura de que eso sea una buena idea. Sus ojos se mantienen fijos en mí. Frin sonríe de lado, asintiendo. Si lo es, y lo vas a hacer, es una orden, susurra, apretando su agarre en mí. Frin, eres muy obstinada cuando no se hace bien el trabajo, y yo no voy a tolerar que me estés gritando por cada error. Me alejo de ella, tomando mi camisa para colocármela. Entonces no sé qué es lo que quieres. Me giro, observando a través de la ventana. Quieres ser una buena cirujana y no estás dispuesta a enfrentarte a esto. Te estoy colocando en el campo de guerra y... Sin estar preparada. La interrumpo mirándola. Me colocas en un campo de guerra sin prepararme antes. Lo único que he hecho contigo es meditar para controlar mis ataques, y al primer momento de ingresar a trabajar, tengo otras tareas y tú no haces nada para cambiarlo. Lo estoy cambiando ahora. Te estoy diciendo que seas mi mano derecha. Ella se altera, pasando una mano por su cabello. ¿Solo porque tuvimos relaciones? Frin se ríe de mis palabras, negando. Es como hablar con una pared. Se acerca, tomando mis hombros. Escucha, Becky, tienes talento. Ese era mi plan desde el principio, pero ahora lo complicas. No creas que porque tuvimos relaciones algo cambió y te daré un lugar solo porque sí. Te doy el lugar porque sé que puedes con eso. Su respiración es irregular, al igual que la mía. Tómalo o no, es tu decisión. Yo ya tengo mi carrera en lo más alto. Me han dado reconocimientos. Señala hacia la ventana. Tu prima ya tiene un lugar. ¿Quieres eso? Entonces comienza a enfrentar lo que te asusta. Se aleja de mí cruzándose de brazos. Utilizas tu apellido a tu beneficio, pero no recuerdas que también es una carga pesada de llevar. Voy a hablar, pero ella me detiene al elevar su mano. Ser Armstrong no es fácil, lo puedo notar por los comentarios de tu tía hacia ti. Te insulta y te humilla, pero te quedas en silencio, y si lo hago yo, estás lista para discutir. No eres capaz de enfrentarte a lo que te da miedo, ni siquiera a tu familia. No sabes nada, son mis simples palabras, sintiendo un nudo en mi garganta. Entonces dime, ayúdame a conocer a Rebecca Armstrong y lo que desea en esta vida. Ambas nos quedamos en silencio, creando una batalla interna con nuestras miradas, el ambiente volviéndose tenso de inmediato. Antes de que caiga nuevamente en el bucle en el que siempre estamos, camino hasta la puerta de su habitación, saliendo de esta a gran velocidad. Si cada vez que íbamos a discutir terminaríamos teniendo relaciones, sería mejor que fuera más cuidadosa y no dejarme vencer por aquella tensión que nos rodea. Y ahora entiendo las palabras de Samantha. Nuestra atención siempre iba a estar allí, jamás se iba a desaparecer como si nada.
Frin y yo debíamos aprender a acabar con aquello de un buen modo, sin necesidad de tener que discutir siempre. Camino hasta llegar a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza, dirigiéndome hasta la cama para acostarme allí, tomando una almohada y colocándola en mi rostro, dando un grito frustrado. Frin tenía razón. Estaba dispuesta a enfrentar a cualquier persona, menos a mi familia, porque mi mayor temor era decepcionarlos. Era increíble cómo, en cuestión de unas horas de convivencia, ella notó aquello que mis padres aún no ven. Mi tía no era la única con aquellas críticas. Algunas veces mi abuela también hacía esos comentarios. No solo a mi madre. Sabía bien que, entre líneas, esos comentarios iban dirigidos hacia mí. Si no me enfrentaba a mi familia, ¿qué derecho tenía yo a discutir y sentirme superior a alguien que no lleva mi apellido?